Amigos, amigas, amigues, bienvenidos nuevamente a su programa A Marea, su programa de discusión, organización, análisis, difusión de la pesca y acuacultura mexicana. Hoy estamos muy contentos porque vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy con nada más ni nada menos el director del Instituto Mexicano en Pesca y Acuacultura Sustentables, el doctor Víctor Manuel Vidal Martínez. Y nos va a comentar y a platicar cómo es que ve este panorama de la pesca y la acuacultura desde el punto de vista de la investigación, tanto gubernamental como privada. Le vamos a hacer algunas preguntas, ya que viene el doctor pues básicamente de la academia, y pues nos va a comentar su visión de este pues tan importante tema que es la investigación pesquera y acuícola mexicana, ya que pues como sabemos la normatividad para el acceso a los recursos y para realizar la actividad pues se requieren y se ocupan una serie de situaciones y sobre todo permisos gubernamentales. Estos permisos gubernamentales para la pesca y la acuacultura en diversas modalidades los proporciona, los obsequia la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, toda vez que este es el órgano administrativo de la pesca en México. Sin embargo, todo permiso de pesca debe llevar un estudio y un diagnóstico de su situación. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que nosotros podamos aprovechar recursos que tengan una sostenibilidad a través del tiempo y que puedan aprovecharlo nuestras próximas generaciones. Entonces, pues hacer investigación pesquera y acuícola para soportar permisos, normas, y un aprovechamiento responsable, pues se requiere de muchos factores en la investigación pesquera. Y eso es lo que nos va a platicar un poquito el doctor Vidal en esta tarde, que este episodio también lo tendremos dentro de un libro próximamente, junto con, estamos buscando la participación también del nuevo comisionado de pesca, y con eso pues vamos a tener una segunda edición del libro A Marea, que ustedes conocen muy bien nuestra primera edición y que fue pues muy aceptado por la comunidad. Entonces, también les comento que dada la importancia de la entrevista del doctor Vidal, pues también algunos compañeros de todo el país nos han sugerido algunas preguntas que le vamos a hacer al doctor. Entonces, sin más, pues vamos a disfrutar esta entrevista y conocer los pensamientos de nuestro director general del Instituto Mexicano en Pesca y Acuacultura Sustentables. Muchas gracias, amigos. Pues bien, amigos, aquí tenemos con un gran placer y muy emocionados por esta entrevista al doctor Víctor Manuel Vidal Martínez, que es el director del Instituto Mexicano en Pesca y Acuacultura Sustentables. Bienvenido, doctor, muchas gracias por la entrevista. Un gusto y un honor, gracias. Primero te quisiera preguntar, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo es que llegas al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura? Muy bien. Yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, bueno, terminé los estudios de biología ahí. Tuve la oportunidad, antes de terminar la carrera, que como trabajamos en los institutos de investigación que están en Ciudad Universitaria junto a la Facultad de Ciencias, entonces, trabajamos ahí en el laboratorio de mintología. Originalmente yo soy el mintólogo, soy parasitólogo de organismos acuáticos. Entonces empezamos trabajando en el lago de Pátzcuaro con los parásitos de los peces de ese lago, el pescado blanco, la cúmara, la lobina negra, etc. Y ya de ahí, como teníamos el entrenamiento
hubo la oportunidad de ir y establecer un laboratorio de parasitología de organismos acuáticos dentro de un grupo de acuacultura muy grande que dirigía el doctor Carlos Martínez Palacios allá en Mérida, junto con la doctora Cristina Chávez. Entonces, invitan a mi profesor, que es el doctor Guillermo Salgado Maldonado, a establecer este laboratorio, y él, como tenía, digamos, toda su grupo, todo su grupo de muchachos que estaban antes que nosotros, pues empezó a preguntar, a ver, miren, tengo que llevarme 3 gentes a Mérida, y entonces, ¿quién se va? Entonces fuimos en la escala y llegaron hasta nosotros, porque nadie se fue y éramos los más jóvenes, 20, 21 años, y entonces nos pregunta, bueno, pues pueden irse conmigo, van a tener este proyecto de investigación, de ahí les voy a pagar, ustedes pueden llevar a cabo la tesis de licenciatura, y entonces nos fuimos con él. Y empezamos una aventura muy interesante trabajando con los parásitos de las mojarras, los cíclidos nativos ahí en todo el sureste de México, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, y eh, llegó el momento en el que, bueno, ya presentamos la tesis, nos titulamos y se presentó el tema de que mi profesor regresa a México. Dice, yo ya me regreso a la UNAM y ustedes se pueden quedar aquí, y nos quedamos huérfanos prácticamente ahí en el laboratorio, pero dentro del grupo de acuacultura que nos arropó muy, muy gentilmente. Entonces nos pidieron que orientáramos mucho el laboratorio a los temas de sanidad acuícola, en realidad ser como veterinarios de peces, para poder resolverles los problemas de cuando los peces se enfermaran. Y entonces seguimos trabajando con ellos, estudiamos la maestría dentro de Sinvestav en acuacultura, con énfasis en sanidad acuícola, y posteriormente nos dijeron, bueno, mira, si ustedes quieren ser investigadores, se tienen que ir a hacer un doctorado. Nos enviaron a hacer el doctorado, nos fuimos pues a Reino Unido a hacer el doctorado en ciencias biológicas con especialidad en ecología de parásitos, que es algo así como ser epidemiólogo de parásitos. Nos fuimos, estuvimos ahí estudiando 3 años, y ya regresamos, y en ese momento hubo la oportunidad de que se nos colocara como, ya de hecho tenía nuestro lugar esperando para trabajar como profesores, impartiendo la materia de sanidad acuícola y haciéndonos cargo del laboratorio pues en realidad le llamamos de patología acuática, porque tenemos tanto histología como biología molecular, como parasitología, y en los últimos tiempos tenemos temas relacionados con química analítica, para ver qué metales, qué hidrocarburos, qué pesticidas están en los peces, tanto dulce acuícolas como marinos. Entonces es un poco la historia de cómo nos iniciamos en Sinvestav para trabajar en estos temas de sanidad acuícola, pero a la par nosotros, por la influencia del departamento donde estábamos, que es el Departamento de Recursos del Mar, y estando en el Golfo de México, teníamos muchísima influencia del sector hidrocarburos, que nos solicitaba servicios pues para ver cómo estaba tanto el agua como los sedimentos, como los organismos, en esta zona de explotación, de extracción de hidrocarburos, que es la sonda de Campeche. Y entonces empezamos a trabajar con Pemex hace más de 25 años, y llevamos a cabo varias campañas oceanográficas en diferentes zonas, con diferentes propósitos, pero todos muy relacionados con el tema de la calidad ambiental. Entonces medíamos, era muy interesante porque es un modelo que inclusive a los canadienses les ha gustado mucho, porque, por ejemplo, de cada pez, nosotros, además de tomarle, digamos, muestras para histología, muestras para metales, muestras para hidrocarburos, también le tomábamos las muestras para los parásitos que encontrábamos en ese momento, y guardábamos lo demás para revisarlo en el laboratorio para poder extraer los helmintos, ¿no? Los gusanos. Entonces, esa integración les ha gustado mucho, y bueno, en
De ahí es que tenemos la oportunidad en un momento dado, siendo profesores, me refiero a siendo porque este tema lo he compartido con mi esposa, que también es parasitóloga, y ella maneja el laboratorio ahorita que estoy aquí. Entonces tenemos como digamos, un trabajo muy, muy cercano, ¿no? Muy en conjunto, muy en equipo. Entonces, el tema es, el doctor Julio Verdegué invita a quien era director de Sinvestab en su momento y también rector de la Universidad Marista, que es el doctor Alejandro Flores Nava, que estaba en FAO, a ser el comisionado nacional de pesca y acuacultura, de CONAPESC, dentro de SADE, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y entonces, como se requiere un brazo técnico, un brazo, digamos, científico, es que pues, se considera mi candidatura por el tema de que, bueno, pues, yo he estado trabajando ya 34 años como investigador, estoy en el SNI, nivel 3 en mi tercer periodo. Entonces, pues bueno, vieron en mí a alguien que podría ayudarles desde el punto de vista técnico. Y bueno, pues esa es un poco la historia y creo que, pues, muy honrado, muy afortunado de venir del sector académico y tener la oportunidad de colaborar aquí con los colegas en el sector para tratar de mejorar, pues, las condiciones de, de vida de la gente que está trabajando tanto en pesca como en acuacultura. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante la historia de vida para poder atender las cuestiones de pesca. Yo me acuerdo que me decía mi profesor en la licenciatura, si nos gusta complicarnos la vida, estudien pesca, ¿verdad? Porque entran tantos factores ahí que uno necesita ser casi un Leonardo da Vinci, ¿no? Saber de todas las técnicas para poder resolver un pequeño detalle de una pesquería. Doctor, entonces con esta experiencia, ¿cómo encuentras tú al Instituto Rector del gobierno mexicano para hacer pesca y acuacultura? ¿Cómo lo encuentras después de, pues, casi ya 50 años de creación del instituto? ¿Y para dónde crees que debemos ir? Muy bien. ¿Cómo lo encuentro? Voy a ser muy honesto. Creo que es un instituto que tiene una gran fortaleza en buena parte de su personal. Me encuentro con gente con gran experiencia, me encuentro con 14 centros de investigación que están todos los días interactuando con el sector y viendo las necesidades y saliendo con ellos al campo para poder obtener los datos para generar las opiniones técnicas, que es una de las razones importantes de ser del instituto, generar estas evaluaciones de cómo están los recursos y posteriormente decir si tenemos una visión que permita tener una cuota que pudiéramos asignarle a alguien que está solicitando explotar un recurso legalmente. Entonces, eso es una cosa. Encuentro un sector con mucha experiencia, con gran interacción con el sector, pero me encuentro con que en los últimos años ha habido un tema de gestión que ha estado débil. No diría yo ausente, pero sí débil. Y esto implica que hay tanto los profesores como los técnicos que trabajan dentro de la institución. Entonces, también es cierto que hay varios recursos desde la propia institución que son fundamentales. Es una institución que tiene 5 barcos. Entonces, esos barcos son una fortaleza enorme. Nosotros en Sinvestab no teníamos ni uno. Mientras que aquí estos barcos nos permiten, por un lado, salir y tratar de, digamos, obtener la información necesaria para poder decir cuáles son las cuotas estas que requieren los usuarios, y por otro lado,
son barcos, bueno, en especial hay alguno que tiene una tecnología muy avanzada y que puede ser utilizada para poder, por un lado, hacer investigaciones, por ejemplo, de recursos que aún no tenemos una claridad de cómo utilizarlos. Me refiero, por ejemplo, recursos en mar profundo, camarón de mar profundo, calamar gigante, langostilla. Hay muchos recursos que tenemos que explorar todavía y esos barcos son fundamentales para eso. Pero no solo eso, sino que de alguna manera también hay necesidades en el sector, bueno, en el sector pesca, por supuesto, pero también en el sector ambiental, que podemos de alguna manera abordar con el barco. Entonces, en los últimos tiempos hemos estado trabajando, por ejemplo, con sargazo. El sargazo nos ha permitido de alguna manera, digamos, atender un problema que es fundamental para el país. ¿Por qué? Porque a través del Caribe entran 7 de cada 10 dólares en turismo a México. De ese tamaño es la importancia. Pero bueno, también me encuentro con que el instituto tiene, bueno, por supuesto, gran experiencia, pero también ya somos de una edad relativamente grande, en especial los investigadores, que necesitamos un recambio generacional. Y esto es muy importante porque también hay cuadros que se han venido entrenando dentro de los CRIAPS. Yo ya tuve la oportunidad de estar en todos en el país en este momento, y esto es fundamental encontrar, o sea, hacer la gestión que sea necesaria para poder lograr que estos cuadros, que estas gentes, de alguna manera se integren digamos, al grupo de investigadores de INVIPAS. Eso es fundamental. Ahora, también hay otro tema, tiene que ver con que si bien el instituto genera una enorme cantidad de información y la publica también es necesario tener más de interacción con grupos externos en, digamos, en instituciones nacionales, por ejemplo, académicas. Robustez a la información que estamos generando. Entonces, en ese sentido, es que yo estoy tratando de que las interacciones internacionales de INVIPAS se incrementen fuertemente. Acabamos de firmar, por ejemplo, un convenio de colaboración con los noruegos hace 2 semanas, donde ya vamos a llevar a cabo un trabajo de la capacidad de carga de la Bahía de La Paz, allá en Baja California, para ver cuántas jaulas sería posible poner sin deteriorar el sistema. Acabamos de firmar también hace aproximadamente 1 mes y medio un memorándum de entendimiento con Reino Unido, con la Universidad de Exeter, para la implementación y generación, digamos, puesta en marcha de un sistema de boyas de deriva en el Caribe, para ver cuáles son las condiciones bajo las cuales se están dando, digamos, los blooms de sargazo. Y eso es muy importante porque lo que quiero hacer es traer esa tecnología a México, crear un grupo de investigación que esté desarrollando la tecnología de las boyas. Es decir, no solo las ponemos en el mar, habría que desarrollarlas y entonces avanzar en ese sentido de investigación tecnológica, ¿no? También hay un interés muy fuerte por el gobierno de China de poner una sucursal del Instituto de Pesquerías del Mar Amarillo en México. Ya había en la anterior administración un interés, y ahora lo vamos a retomar para poder aterrizarlo. Entonces, como digo, me encuentro con un instituto muy maduro, con muchas fortalezas, pero también con estos temas en donde tenemos que reforzar estas áreas de oportunidad, como el tema del recambio generacional y el tema de la interacción con el sector académico, tanto nacional como internacional, para que podamos fortalecer nuestra, digamos, los productos que estamos generando. Entonces creo que eso nos va a venir muy bien. También, y eso se lo agradezco mucho a la gente de la Secretaría de Agricultura, que nos han estado invitando a reuniones con la Association of Public Library of Universities, APLI, que es un consorcio de universidades norteamericanas que tienen toda la intención de trabajar con nosotros, de venir, estar de estancia
Inclusive ayer estábamos hablando de la necesidad de tener cursos a nivel de toda la institución y de las instituciones coordinados, de órganos coordinados de SADE, para tener cursos de inglés en todos los institutos, de forma tal que cuando vengan estos visitantes los podamos aprovechar muy bien, o que nuestros mismos estudiantes los podamos mandar de visita allá para que tengan digamos, el nivel de inglés para poder aprovechar la oportunidad de estar con estos colegas. Entonces, yo diría que ese es el contexto en el que me encuentro ahorita la institución. Tenemos que generar también recursos. Tenemos un tema ahí con una baja en el presupuesto para muy sensible este año. Tenía 548 millones, ahora voy a tener 446, lo cual quiere decir que perdí 102 millones de pesos de presupuesto. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tratar de generar también recursos propios con la infraestructura que tenemos, por supuesto priorizando nuestra investigación, pero en los momentos en que queden los barcos, digamos, disponibles, esos momentos los abrimos para poder aprovechar, digamos, las solicitudes que nos están haciendo desde los sectores ambientales o pesqueros. Entonces, tener los barcos parados para mí es un tema muy fuerte, me cuesta cientos de miles de pesos diarios, por lo tanto es que tengo que estarlos colocando, ¿no? Y llenar este espacio. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta institución tiene esa bondad. Al ser una paraestatal descentralizada, tenemos la capacidad de digamos, conveniar con otras instituciones u otras empresas este tipo de estudios. Y por supuesto siempre vamos a estar subiendo gente de INIPAS a los barcos, porque nos conviene también tener esa información para ir completando digamos, nuestras bases de datos ambientales. Entonces, bueno, así de complejo es como me encuentro a INIPAS, hay mucho trabajo por hacer, mucha gestión. Hay que mejorar los temas de solicitud de incremento en los temas de viáticos, solicitud de más gente para fortalecer los CRIAPs, para poder ir al campo, para poder completar el año de toda la gente que nos trabaja, los eventuales, por ejemplo, que de repente se nos van entre noviembre y febrero, chispas. ¿Cómo requerimos estas gentes para poder trabajar y darle al sector digamos, el servicio que requiere en el tiempo que lo requiere, que es precisamente entre noviembre y febrero? Que es que se me incrementa el número de solicitudes de uso de recursos enormemente. Un poquito así está el tema, ¿no? Eso es cómo lo encuentro, hacia dónde vamos. Definitivamente creo que el instituto es absolutamente pertinente y necesario en el contexto del uso, digamos, de los recursos marinos y pesqueros. Es decir, yo creo que es un instituto que va a permanecer en el tiempo, precisamente porque se requiere una opinión técnica, científica, seria, que se tiene que dar al sector, en este caso con la pesca, para que pueda dar a su vez respuesta a los requerimientos de los usuarios. Pero claramente los tiempos cambian y entonces necesitamos muchísima más gente, biólogos pesqueros muy entrenados en cuestiones de programación, en varios de los idiomas, Python, R, C++, C++, todos estos idiomas que de alguna manera nos van a permitir generar lo que ya están haciendo algunos de mis directores, ¿no? Por ejemplo, en el Pacífico se están generando, con el doctor Enrique Morales, están generando todas estas, digamos, modelaciones no solo o sea, básicamente están proyectando cuáles serían, digamos, en términos de ciertas condiciones ambientales y ciertos usos, hacia dónde irían los recursos. Entonces,
ese tipo de desarrollo, ese tipo de modelos predictivos, los requerimos muchísimo para poder tener una respuesta ágil, a la par que vamos a fortalecer también, y ese es un tema muy importante, tengo que fortalecer la salida de la gente en el campo, para que interactuemos mucho más con los pescadores y con los acuacultores para obtener los datos que se requieren para poder nutrir los datos de los mejores, de la mejor información posible. Ahora, eso no está fácil, porque requiere mejores viáticos o más días de viáticos, requiere lanchas, requiere motores, y en mis viajes a cada uno de los CREAPs me he encontrado con que el equipo está en un estado, por decirlo menos, deplorable. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos motores nuevos, lanchas nuevas, necesitamos gente que lo sepa manejar, y necesitamos además gente que le pueda dar mantenimiento y que sepa reparar motores. Entonces, ese tipo de certificaciones y de capacidades las necesitamos también en nuestra gente técnica. Y creo que lo vamos a ir haciendo por regiones, estamos solicitando algunos equipos. Yo agradezco mucho que haya ya proyectos. Cuando yo llego al instituto me encuentro con varios proyectos corriendo. Ahorita, por ejemplo, está el del anzuelo al plato, en donde estamos requiriendo parte del equipo que estamos solicitando. Ahí son, digamos, 3 escenarios. Uno es Baja California, desde Punta Coyote hasta, no recuerdo dónde más, pero en esa zona, en las islas de Nayarit, en la isla de Isabel, y en el Caribe, en la zona de Puerto Morelos. Para cada uno estamos requiriendo en el proyecto una lancha y un motor, y así en cada proyectito voy a ir tratando de amarrar esto para que tengamos el equipo necesario para poder salir al campo. Eso es uno. Pero lo que yo había platicado de esta baja en los recursos nos lleva también a un tema de ciencia ciudadana. Entonces, algo que también vamos a desarrollar con los pescadores es, bueno, pues ustedes están en el campo todo el día, pues vamos a tratar de entrenarnos todos y de tomar los datos correctos para que podamos nutrir las bases de datos. Y generar un estándar con los pescadores para que podamos fortalecer esta toma de datos. Y por supuesto, en cuanto a la interacción con el sector académico, lo que vamos a hacer es tratar de reactivar todo lo que tenga que ver con la RENIPA, la Red Nacional de Investigación en Pesca y Acuacultura, para que podamos tener la presencia de estudiantes de estas instituciones en INIPAS, en los diferentes centros regionales en el país, de forma tal que podamos empezar a generar los cuadros que en el futuro nos van a sustituir y con la mejor calidad posible. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Cuál es el futuro en cuanto al personal? Yo esperaría que pudiéramos tener estos niveles de doctorado, con gente que pueda optar por el SNI para poder tener una alternativa de mejor sueldo, pero ahí hay un tema muy importante, y es que no es lo mismo un investigador en CEP que un investigador en agricultura. En CEP te puedes dar el lujo de tener 3 o 4 años para moldear a un estudiante y publicar en revistas de circulación internacional, ¿verdad? Aquí tenemos que tener una respuesta rápida y lo más certera posible en el menor tiempo posible. Entonces, eso nos lleva al tema de las opiniones técnicas. Y cuando llego al instituto me doy cuenta de que ya se tiene un antecedente muy interesante con el famoso libro rojo. El libro rojo es una maravilla porque ahí se integra buena parte de la información de cada uno de los recursos que aparecen luego en la Carta Nacional Pesquera, que es otro de los, temas muy importantes que maneja el instituto, porque es un documento vinculante. Pero estos libros, con una edición adecuada, teniendo un comité editorial adecuado y trabajando con los autores, nos puede dar elementos que son muchísimo más
relevantes para México que lo que pudiera ser un artículo de investigación en una revista en un Q1, o sea, en un factor de impacto muy alto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está resolviendo un problema del país, del sector, de la gente, del alimento de la gente, ¿no? Entonces, con esta información es que yo me quiero acercar a nuestros colegas de CECITI y decirles, miren, necesitamos pensar en una convocatoria especial para gente de IMIPAS, porque el producto que genera IMIPAS es absolutamente diferente y muy particular para resolver la problemática nacional en temas de pesca y acuacultura, y no tiene nada que ver con la forma tradicional en que nos han evaluado, digamos, en el SNI. Entonces, creo que ese es un futuro importante. Entonces, todos los muchachos o toda la gente que tenemos, que tiene maestría, que pudiera optar por el doctorado, eso es también muy importante. Estamos trabajando con varias instituciones, con CICIMAR, con el doctor Francisco Arreguín, con CIMISTAP Mérida, con el COLTO, el Colegio de Postgraduados, para generar programas de doctorado híbridos, en donde podamos, pues a larga distancia, tomar las clases, las asesorías, y de vez en cuando ir a visitar al director de tesis, para ver algunos detalles, y me encantaría que hubiera gente que se inscribiera en estos programas para poder llevarlos a este nivel de doctorado, que no es otra fase de entrenamiento, pero bueno, el SNI no me va a perdonar eso. Entonces, tenerlos ahí, y luego seguir publicando con ellos. Creo que hay información, digamos, que por supuesto es de interés nacional y que hay que cuidarla mucho, pero también hay detalles biológicos, temas biológicos que se pueden publicar, y entonces dar digamos, este plus a la presencia del investigador que le permita poder optar por el SNI de la manera tradicional mientras resolvemos este tema que decía yo de la evaluación de la característica particular de lo que produce MIPAS. Entonces, ese es otro tema fundamental para poder elevar y poder llevar al instituto al nivel que verdaderamente se merece, o sea, porque en realidad es un instituto que yo tengo la impresión que es estratégico para el desarrollo de todo el sistema agroalimentario en el país, en especial en los temas de pesca y acuacultura, por supuesto, ¿no? Pero nuestro fortalecimiento, como un poco siguiendo el ejemplo de INIFAP. O sea, ayer yo le preguntaba a la gente de INIFAP en una reunión en SADA, ¿cuál es el porcentaje de gente que tienen ustedes en el SNI? 55%. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos en INIPAS? 5%. Entonces, o sea, tenemos que ir para allá. Está bien, digamos que son de los temas que en el futuro yo espero, en el mediano plazo, que podamos ir avanzando, ¿no? Y con estos temas de lo del inglés, y por otro lado, lo de los doctorados que estamos pensando con nuestros colegas de las instituciones de la RENIPA, creo que podemos tener elementos muy fuertes. Algo que se habló ayer y que dijeron los colegas de Senacica que me interesó mucho fue el tema de, a ver, México, para que pueda estar, digamos, en la mejor condición de negociación de sus productos, tiene que estar presente en los foros extranjeros. Y entonces también se habló de la necesidad de tener, digamos, a nuestros estudiantes más relevantes, más avanzados, más comprometidos, tener un programa de estudio en el extranjero, que es muy importante considerarlo. Y esta situación con APLU, con la Association de Public Library Universities, yo creo que va a ser un tema que vamos a poder resolver, porque ellos están en toda la disposición de tener esta interacción, ya sea que vengan investigadores que estén aquí con nosotros 2 o 3 años, o que mandemos nosotros estudiantes muy avanzados, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos tener un gran, digamos, avance. Eso es en términos de la infraestructura humana, digamos, de nosotros como personas, ¿no? En cuanto a la infraestructura física, definitivamente sí creo que necesitamos generar recursos propios. Como les decía, yo vengo del sector hidrocarburos, y ahí generamos buenas cantidades de dinero. Entonces, creo que podemos, de alguna manera, generar esto también en estas regiones, para temas específicos, ¿no?
tanto ambientales como, digamos, biológicos, que sean relevantes para el sistema, para el sector, y con eso empezar a fortalecer a nuestros centros regionales en términos de mejora en la calidad de los aires acondicionados, de los pisos, de los laboratorios, del equipo. Estoy súper consciente de esas necesidades y creo que tenemos que ir por esos recursos extramuros, tanto nacionales como internacionales. Entonces, ese es un poquito el futuro que yo veo en UNIFAS, un futuro muy fortalecido y con ayuda de todos, viendo todos en el mismo sentido, vamos a aprovechar el enorme potencial que tiene el instituto. Muchas gracias, doctor. Pues sí, no, pues es complejísimo, tienen que ver muchísimas áreas de conocimiento, tienen que confluir muchísimas voluntades también, porque pues esa es otra. No a todo el mundo le interesa la pesca y la acuacultura, doctor, ya ese es mi comentario. Cuando éramos la poderosa Secretaría de Pesca, éramos 4.600 trabajadores en todo el país. Y había un sinnúmero de programas relacionados con la pesca y la acuacultura. Y de los que me acuerdo, pues yo estaba chico, tenemos 8 años yo creo, estaba el PPPs, ¿verdad? Que salía, y que a nosotros sí nos alimentó en su tiempo porque era barato, y ya venía congeladito, así nada más para hacerlo chicharrón ahí en el sartén. Entonces, ahora somos alrededor de 400 gentes, doctor. En ese tiempo éramos, si mal no recuerdo, unos 400 investigadores en el instituto, en aquel tiempo Instituto Nacional de la Pesca. Y ahora somos alrededor de 150, ¿verdad? Sí. Entonces, mucho de lo que nos has comentado, pues requiere un capital humano extraordinario. Y obviamente requiere recursos, porque además de los problemas inherentes a la pesca, pues tenemos otros ahora sí que nos ganan, nos dominan, que es la parte del ambiente, de la naturaleza. Estamos hablando de la Semarnat, de áreas naturales protegidas, en donde tenemos por ahí un mapa que hemos puesto en uno de nuestros libros, en donde prácticamente ya está, por decirlo de alguna manera, acaparado todo el espacio por áreas naturales protegidas. Y nos vamos quedando ahora sí que rezagados. Ahora se dice que estamos refugiados, porque nos estamos buscando refugios pesqueros en lugar, desde mi muy particular punto de vista, que la pesca pues es una exploración, es una cacería, no es un cultivo de gallinas que tengas en la jaula y en tu refugio, no lo es así. Pero nos ganan, nos dominan y nosotros disminuimos con el tiempo, doctor, en muchos sentidos y el ambiente crece, ¿no? Por alguna razón se le da muchísima más importancia a las cosas ambientales que a la seguridad alimentaria del país, que esa es nuestra parte de nuestro trabajo. ¿Cómo podremos, bajo estas circunstancias, superar un poco las restricciones que nos pone la parte ambiental? Desde mi perspectiva, yo considero que la única restricción, digamos, para actividades pesqueras en una zona protegida, digamos, es que tu actividad pues no tenga ese impacto en la zona, no pesque lo que tú no quieres, no revuelva, digamos, mucho el fondo, no rompa, no quiebre, ¿no? Entonces, pues requerimos obviamente sistemas de pesca muy eficientes y selectivos. Sin embargo, pues seguimos con estas restricciones de actividades donde pues ahora sí que vale más la palabra del ambiente que la nuestra. ¿Cómo podemos superar eso, doctor? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta porque tengo la impresión de que en periodos anteriores había una desarticulación en la comunicación entre lo que es el sector ambiental y lo que es el sector pesca y acuacultura o agricultura. En este nuevo
periodo, digamos, de gestión, algo que se ha dado desde el principio, desde casi el primer día que tuve oportunidad de estar en este puesto, se ha dado la interacción muy transparente, muy horizontal con los colegas de medio ambiente. Entonces he tenido la oportunidad de platicar mucho con la doctora Marina Robles, con el doctor Fernando Gual, con gente de CONAM, gente de CONADIO, con Ezequiel Benítez, con mucha gente del medio, donde veo efectivamente que existen estos temas de cómo se había venido dando inercialmente, digamos, tradicionalmente, el tema del establecimiento de las zonas, de las áreas naturales protegidas. Y entonces nos hablan y nos dicen, mira, es que requerimos información tal, para implementar una área natural protegida. Ok, y los pescadores y los acuicultores. Dice, no, dice, primero establecemos el área y luego trabajamos. Digo, no, espérame, vamos dialogando y no, lo hacemos a la par y además lo interactuamos con los grupos sociales que viven ahí o vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido en este momento la oportunidad de dialogar, de comunicarnos y de tratar de establecer estas prioridades que son a la par. Es decir, si vas a hacer un área natural protegida, sí, pero como tiene un uso, tienes que saber cuál es ese uso, cuánta gente vive ahí, cuántos dependen de los recursos. Y ahí viene otro tema importante que tiene que ver con lo que bien comentabas, los artes selectivos de pesca. Y ese es uno de los temas que no debemos de perder en el instituto, porque son ahorita fundamentales. Nos lo están pidiendo desde el tema de sargazo, los hoteleros en Cancún, pero por supuesto que también lo necesitamos acá con el tema del Alto Golfo, la vaquita marina y el desarrollo de nuevos sistemas. Tortuga, exactamente, en el Golfo de Ulloa. Entonces, necesitamos tener un área muy fortalecida y ahí es donde tenemos que ingresar a los alumnos ya con, digamos, en grupos estratégicos, ¿no? El grupo de artes de pesca es fundamental, entonces sí necesitamos traer pupilos y entonces necesitamos encontrarles beca, necesito hablar con la gente de ese sitio para ver cómo los podemos colocar, en fin, hay un tema de gestión importante ahí, pero a lo que voy, regresando a lo de las áreas, hay una comunicación muy estrecha con los colegas de medio ambiente. Ahora que estábamos en el tema digamos, el presupuesto de 2026, había dos propuestas. Una para resolver una serie de problemas ambientales, que estaba en la Cámara de Diputados, y otro que estaba relacionado con nuestro tema de recursos. Se dio el de ambientales. Pero de ese tema de ambientales resultó que hay dinero para poder hacer varios proyectos que están relacionados con lo que nosotros hacemos. Uno es de artes de pesca, otro es del cultivo de la totoaba en jaulas flotantes, y otro es el tema del estudio poblacional, para ver cuál ha sido el efecto de la liberación de totoabas juveniles por parte de empresas que están cultivando totoaba, y que ya tiene varios años dándose. Entonces, en 2017, 2018, el doctor Miguel Ángel Cisneros, de alguna manera llevó a cabo un estudio muy interesante y publicaron un libro donde viene una propuesta muy interesante para pasar a la totoaba de la lista CITES 1 a pasarlo a la lista CITES 2. Eso es muy importante porque ya no hablaríamos de una especie que está en peligro de extinción, sino una especie que está en riesgo, porque manejada de una manera adecuada puede tener cierto nivel de represión. Entonces, nosotros ahorita con este estudio que vamos a poder hacer en marzo y que lo estamos viendo tanto con el doctor Julio Verdeguer como con la doctora Marina Robles en Semarnat, de ahí va a venir el recurso dispone para que podamos hacer este estudio. Entonces, como verás, ya hay una digamos, integración de los objetivos y, por supuesto, vamos a seguir caminando y tratando de fortalecer esta relación para que mediante el diálogo podamos, digamos, poner sobre la mesa las necesidades del sector pesca y acuacultura, y luego, ya que tengamos esto nosotros sobre la mesa, digamos, planchadito, que estemos de acuerdo nosotros,
digamos, Semarnat y agricultura, vamos con los pescadores y se los presentamos e interactuamos con ellos y lo modulamos, lo moderamos, moldeamos de forma tal que podamos dar una verdadera respuesta de uso práctico y justo a los colegas. O sea, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque inclusive algo que me han comentado y que es importante también considerar, cuando haces esta construcción en Comanijo, es fundamental interactuar con los colegas pescadores desde el principio. Entonces, a lo mejor este modelito que acabo de describir va a tener que ser Semarnat, pescadores, INIPAS, SADER, desde el principio para que podamos ya tener un producto muy planchadito, ¿no? Y estemos todos de acuerdo. O sea, existe esta flexibilidad. Yo creo que hay gran sensibilidad de parte de las personas que están ahora en Semarnat para poder tener estos diálogos. Yo creo que vamos a ir por ahí, Dani. Muy bien. Gracias, doctor. Pues otro tema álgido como todo. No, pues no tendríamos ni un año para... Pero si nos pudieras comentar los impactos y qué podríamos hacer desde el punto de vista institucional para evitar, disminuir o desincentivar la pesca ilegal. Wow, ese es un tema fundamental. Sí, como INIPAS, de alguna manera creo que también tenemos una posibilidad de contribución, porque lo que hay en la pesca ilegal, digamos, todo lo que correspondería a la detección satelital, el establecimiento de una serie de digamos, sensores que puedan ser detectados para ver cuáles son lanchas legales o ilegales. Digamos, esto lo está abordando muy bien con la pesca y han ido avanzando junto con Secretaría de Marina en irle poniendo a cada lancha estos aparatos de forma tal que los puedan detectar. Esa, digamos, es la parte que les toca en mar, pero la parte que toca en tierra, ese es un tema muy importante, porque hay un mercado que cuando arriba, digamos, el producto a la costa, tiene, digamos, un mercado a través de redes sociales, a través de un comercio hormiga que necesitamos desincentivar. Creo que nosotros podemos tener un área de oportunidad, pero esto es interactuando con los gobiernos de los estados, porque cada lugar tiene una historia o digamos, un panorama distinto. Es diferente lo que pasa en la península de Yucatán con el pulpo a lo que pasa, por ejemplo, con las almejas o con una merluza o con otros peces allá en el Golfo de California. Entonces, necesitamos interactuar con los gobiernos de los estados para poder colaborar con ellos, con la tecnología que tenemos, con la inteligencia que tenemos, con los investigadores que tenemos, para poder aterrizar esta idea general. Creo que es por ahí por donde nosotros podríamos participar. Y todavía necesitamos aterrizarlo con nuestros colegas de Conapesca para no invadir algún tema que les corresponda a ellos, ¿no? Pero también participar en los temas de trazabilidad, creo que eso es fundamental. Trazabilidad de los productos pesqueros. Por ejemplo, me ha tocado ver en Oaxaca cómo las comunidades, como las cooperativas dicen, mira, aquí está esta croqueta de barrilete, así tipo PPP, ¿sí? Aquí está esta croqueta de barrilete envasada al vacío, en una envoltura muy atractiva, y además tiene un QR, y ese QR te dice quién lo pescó, dónde lo pescó, si lo arribó a un lugar correcto, o sea, a un punto de arribo legal, y dónde lo va a comercializar. Entonces, toda esta trazabilidad es fundamental para poder dar una certeza de cuál es el origen del recurso. Entonces, creo que ya las comunidades han ido avanzando con esto, y creo que ese tipo de sistemas lo tenemos que fortalecer. Yo lo vi en Oaxaca.
sé que es posible hacerlo en Baja California, pero ¿qué pasa con el Golfo de México, con los pagos que se arriban, en Tamaulipas, por ejemplo, o con el caracol o con el pulpo que se arriba en Yucatán? O sea, y creo que este es un trabajo que vamos a tener que hacer en conjunto con Conapesca, muy de la mano, y nosotros proveer la mejor tecnología posible. Creo que ese es nuestro tema es investigación y tecnología. Entonces creo que tenemos que tener desarrollos muy sólidos ahí. Por ejemplo, uno que estamos trabajando ahorita con una colega que está estudiando, está en un postdoctorado con un servidor aquí, la doctora Alma Islas. Estamos trabajando con el tema de producir una app para el celular que podamos poner en cada uno de los puntos de arribo donde llegan tiburones. Entonces, con esa app, le tomas una foto al tiburón y entonces te dice con tal nivel de certeza, de probabilidad, es fulanito de tal especie, ¿no? Es que el problema es que muchas veces al tiburón zorro, pues le dicen zorro aquí, pero el zorro de aquí no es el mismo, pero el zorro de Oaxaca no es el mismo que el zorro de Nayarit, por ejemplo, o el sedoso no es el mismo, o las cornudas no son las mismas. Entonces, el tema es, con una herramienta de este tipo, podríamos brincar el problema que tenemos de entrenamiento de los técnicos en los puntos de arribo y tendríamos una herramienta que nos daría una certeza. Estamos trabajando en eso. Y eso proveérselo a Conapesca para que lo ponga con todos sus técnicos y entonces que los datos que podamos generar en cada uno de esos puntos de arribo sean mucho más confiables. Creo que ese tipo de tecnología es la que nosotros podemos desarrollar. Qué buena idea, ¿y por qué no para las demás especies? Claro que sí. Empezamos con esta como modelo y las que siguen son todo escama, por supuesto invertebrados, y también el tema de pulpos también. O sea, porque en pulpos también necesitamos saber si es el patón, si es el exacto, o sea, y hay formas, que por fortuna tenemos algunos expertos en pulpo que nos pueden ayudar a hacer la taxonomía correcta, con la foto y peces de ornato. Peces de ornato es fundamental porque ahí hay un gran mercado. Un enorme mercado de millones de dólares. Yo soy fan. Sí, no, yo también, cuando me retiran, me pongo un acuarito de peces de ornato, así de fan soy, sí. En especial de los cíclidos. Pero entonces el tema es, generar este tipo de herramientas le va a venir muy bien a los técnicos y a nosotros, ¿no? Vamos a poder confiar en nuestros datos de una manera más sólida. No estamos pensando en volverlo un producto, en este momento sería algo que se manejaría en el gobierno para poder satisfacer las necesidades del gobierno, para poder identificar a los organismos, ¿no? Pero posteriormente habrá que ver, ¿no? Y ahí es donde viene un tema súper interesante. Creo que nosotros, los que hemos estado en la academia, hemos tenido la fortuna de interactuar con jóvenes. Los jóvenes tienen unas herramientas impresionantísimas. En una reunión que tuve, la fortuna de que me invitaran por el aniversario fue el cumpleaños del Reino Unido. En esa reunión conocí a un joven que me habló de una licenciatura en videojuegos. Yo decía, ¿cómo que una licenciatura? Y ya me explicó, no, si nosotros vemos ecuaciones diferenciales, de temas de ingeniería, ¿no? O sea, toda una serie de temas que... Teoría del juego. Sí, exacto, y o sea, son muy profesionales las gentes, y ahorita la voy a poner en contacto con mi postdoc para que con el tema de lo que ella está obteniendo en la viga y las fotos, podamos, o sea, ya tener ese set de fotografías que nos hacen falta para poder alimentar a la inteligencia artificial que nos va a ayudar en la identificación, pero ahora, ya ponerlo en el celular, tiene que ser con alguien que sabe de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor son el tipo de gentes con las que vamos a tener que interactuar para generar algo muy práctico. Muy bien, pues sí, qué interesante, Doc.
Sí, podríamos estarnos aquí, yo creo que hasta Navidad, contando diversos tópicos y temáticas, pero bueno, tenemos ahora sí que el tiempo contado. Vamos a abordar unos 2 temas más, doctor, de sus comentarios, porque nosotros hicimos un estudio con el doctor Javier de la Cruz, que es un bioeconomista, pesquero. Yo creo que han de haber 2 en México. Seiko es uno, Seiko es el otro. Y es alumno del doctor Seiko también. Hicimos un estudio en donde con análisis generalizados llegábamos a una ganancia del pescador de a pie, del que va en la panga, el que lleva el motor o el que lleva los equipos de pesca, de $1 por kilo, doctor, actualmente. Sí. Es pues increíble, ¿verdad? Y de ahí hicimos algunas recomendaciones para hacer algunos incentivos al sector productivo. Antes del 2018, cuando empezara el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, había un subsidio de gasolina de $2, no era gran cosa, pero ese subsidio de gasolina, haciendo las cuentas, en vez de $1 de ganancia, nos daba $5, que ya era otra cosa, pero se acabó en el 2018. Otros análisis que hemos hecho, vemos que la pesca artesanal, la pesca de ribera, que corresponde al 98% de la pesca mexicana, está más o menos en niveles de volumen de captura de los 70s, doctor, básicamente, o sea, prácticamente no hemos avanzado nada. Y nosotros exponemos ahí que es necesario, pues, incentivar y apoyar al sector. Por ahí alguien nos decía, pues es que es más fácil comprar el camarón en Ecuador que producirlo aquí, lo cual es cierto, pero también en diversas pláticas en la marea, expertos nos decían, sí, pero el camarón que aquí producimos, pues, da empleo, da alimentos, produce una cadena productiva, y aunque sea un poco más caro, pues, hace un derrame de la economía por la actividad. En ese sentido, ¿cuál sería su opinión, doctor, en promover incentivos a la pesca? ¿Cómo compra apoyo en motores, en lanchas, apoyo en combustibles, gasolina, pues hasta seguros de vida, doctor? ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es su comentario? Ok, empezaré por esto que decías de seguros de vida. Creo que uno de los temas importantes que ha comentado el doctor Julio Verdaguer, que me gustó mucho cuando me pidió que lo desarrollara, era el tema de la soberanía alimentaria. Y en la soberanía hay 3 temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con producir más y mejor, por supuesto. Otro tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente que se dedica a la actividad. Esto tiene que ver con que los pescadores sean considerados trabajadores, que tengan un seguro de vida, que tengan un fondo de ahorro, que tengan garantías como cualquier trabajador. Y el tercer tema tiene que ver con impactar lo menos posible al ambiente. Ahora, en el tema de producir más y mejor, y bien lo decías, hay 2 bioeconomistas en el país, el doctor Seiko es uno de ellos, el doctor de la Cruz es otro, pero el tema es que creo que la rentabilidad de la actividad tiene que ser, ahora la tenemos que trabajar a un nivel más fino, de forma tal que sepamos si verdaderamente es el volumen lo que nos va a dar la rentabilidad o la calidad y la puesta en un mercado que pueda darme un mayor, digamos, beneficio, un mayor retorno, ¿no? Entonces, por supuesto, hemos platicado con el doctor Verdaguer acerca de estos temas de la gasolina, los incentivos de este tipo. Hasta donde yo entiendo, no están en el panorama, pero yo creo que estos estudios de rentabilidad y la búsqueda de mucho mejores mercados para los productos de nuestros pescadores es algo fundamental, y de acuacultores, por supuesto. ¿A qué voy? Tuve la oportunidad de estar en Sinaloa, en un lugar
nos invitaron allá en Sadr a una escuela de campo. Y en esa escuela de campo, que era una milpa, nos llevaron y vimos el modelo. O sea, tienen un técnico pagado por Sadr, que es un ingeniero agrónomo, que le enseña al campesino cómo mejorar la rentabilidad de lo que está haciendo. En este caso cultivaban nopales. Entonces llegamos y vemos el sistema por de riego, por goteo, y por otro lado nos cuenta, mira, una garrafa de, no sé, de 20 litros de fertilizante me cuesta 3,000 pesos, pero con los insumos, los bioinsumos que ellos utilizan, la misma garrafa puede llegar a costar 300 pesos. Eso es un tema. El otro es, ¿cuáles son las condiciones del mercado para yo adquirir tu producto? Entonces, yo me acuerdo bien porque incluso tengo fotos donde está el camión bien limpiecito, bien pintadito, y las cajitas nuevas, limpias, con su papelito adentro, donde iba a poner un papelito como papel maché de esos de colores bonitos, donde iba a poner sus nopales bien ordenaditos. Y yo le preguntaba, ¿y dónde los vendes? Me dice, bueno, mira, antes venían y nos compraban a tal precio, los intermediarios, y ellos se los llevaban a Mazatlán y allá los vendían. Dice, ahora yo me voy directamente, tengo mis clientes y entonces yo coloco mi producto. Dice, sí me llevo 2 días allá, dice, pero coloco mi producto. ¿Y cuánto ganas al mes? Vamos, 48,000 pesos por la milpa, más mi maíz, más mis vaquitas, ¿no? Y dices, eso ya suena bien, ¿no? Y entonces, y así tienen ese esquema con muchos de los campesinos en esos ejidos, y nosotros pensamos que en acuacultura esto es muy factible. Ahorita me voy a hacer pesca, pero en acuacultura, por ejemplo, en el caso de ostión, es súper factible, porque es un cultivo que es muy rentable porque no lo tienes que alimentar. 70% del dinero en un cultivo se va, es el alimento. El otro 30% son otros detalles y es el 100% cuando se te mueren, por eso es que nosotros somos importantes ahí, por las enfermedades, ¿no? Pero el tema es, ese 70% te lo ahorras con el cultivo de ostión y, entonces el tema es que nosotros vamos a Sánchez Magallanes en Tabasco. Cuando estaba Alejandro Flores fuimos él y yo, y me acuerdo que preguntábamos, tenían unas cosas que le dicen bolis. Los bolis son todo el ostión desconchado que no tienen una bolsita de plástico, son como 250, 300 ostiones ya desconchados, y en un refri los tenían, ¿no? Y los venden. ¿Cuánto costaban? No, pues 40 pesos. No, ¿cuánto? Me acuerdo que el tema era que llegaba a costar 40 centavos cada ostión. Mientras que tú te vas a un restaurante, no sé, en Sinaloa, y pagas 360 pesos por 3 ostiones. Pero es que ahí viene, hay una palabra que yo creo que no puedo usar, pero así se llama el ostión. Pero son unos ostiones muy buenos que venden allá en Baja California, que tienen una rentabilidad enorme. 360 pesos, me acuerdo que los pagué y yo decía, a ver, pero tú ves la conchita, y la conchita, en lugar de ser plana y rugosa, es una conchita muy tersa y además muy ovalada, tiene una forma muy bonita. Y entonces hay un método para tenerlos en unos costales y entonces estarlos volteando cada cierto tiempo, los estresas, de forma tal que lo que estás haciendo es entrenando al ostión y además modificando el tema del flujo del agua, y eso hace que la concha sea, por un lado, más bonita y más honda, y además que el ostión esté muy musculoso, ¿no? Entonces, cuando te lo comes, en lugar de que sea un ostión así como muy chicloso, es un ostión que tiene consistencia, así como musculosito, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Esos métodos, llevándolos a través de la escuela acuícola del campo a los pescadores, o en el caso de los acuacultores, les va a dar una mayor rentabilidad si nosotros también encontramos cómo desvincularlos de los intermediarios directo hacia un mercado en donde además ellos pueden decir, mira, mi ostión viene de esta comunidad que tiene tales características, entonces darle valor agregado del origen, eso puede ser una alternativa muy importante.
entonces un estudio de 40 centavos, pues ya a lo mejor lo podemos ver en 100 pesos o más. Cindy Panti, que es una gente que está enfrente del el Centro de Transferencia Tecnológica que tenemos en UNIPAS, y para eso en Tabasco, es un ejemplo de esto. Ella se acaba de ganar el premio de la Nacional de la Mujer en Acuacultura, por el manejo que han hecho precisamente en su cooperativa de la venta de los insumos, donde han subido el precio a, bastante, de manera bastante razonable. Esto es acuacultura. ¿Cómo le hacemos con los pescadores? Este tema que comentaba de la trazabilidad y el valor agregado es fundamental, ¿no? No sé, barrilete ahumado, chorizo de barrilete, croquetas de barrilete, que eso fue lo que dijo Chicharrón de pescado. Chicharrón de pescado, o sea, todas estas, y con un envasado adecuado, digno, y que cumpla los estándares, y ahí es donde viene el otro detalle. Hubo un momento en el cual la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Raúl Zagarpa, allá en Sonora, me comentó, mira, necesito que me pongan en contacto con los mercados. Y entonces yo la puse en contacto con una amiga en Francia, y ella porque le dijo, mira, tengo toneladas de merluza, toneladas de corvina, toneladas de esto, ¿cómo le hacemos para hacerte llegar los productos, ¿no? Le decía, mira, ponte en contacto con ella, que es experta en comercio internacional, y entonces vamos a encontrar cómo, ¿no? Y lo primerito que le pregunta a ella, ok, ¿dónde están las certificaciones, ¿no?, de tus productos? Entonces, como cooperativas, tenemos que ver cuáles son esos estándares, ¿no?, esas certificaciones que tenemos que cumplir. Por ejemplo, en el caso de Baja California, para el tema de los ostiones, regresando rápido, la calidad de sus aguas es excelente, están certificados, y eso es una garantía. Tú vas y te comes un ostión en cualquier puestecito, y pues no estás ahí con el Jesús en la boca de que te va a pasar algo, ¿no? Entonces, en cambio, en Tabasco es mucho más complicado porque la calidad del agua no es buena, pero hay plantas depuradoras, y esas plantas depuradoras son un tema que vamos a trabajar mucho con las gentes de las cooperativas, para que ellos adopten esas tecnologías. En el caso de la pesca, definitivamente yo creo que tiene que ver por el lado de una articulación con los mercados correctos, que la tenemos que lograr, y lo vamos a trabajar con la Secretaría de Economía. Es uno de mis temas, digamos, mis objetivos este año, articularme con Secretaría de Economía para darles un intervalo de opciones a los pescadores, pero también decirles, pero mira, para que eso suceda, pues necesitamos certificar el agua, necesitamos certificar el pez, necesitamos certificar los procesos y la trazabilidad, bla, 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 bla. Entonces, con todos esos temas puestos en el QR, pues tú dices, mira, aquí cumple, y van a venir, van a verificar, ¿no? Entonces, eso creo que puede ser una alternativa fundamental para todos estos productos que tenemos, que ya parte de la industria ya lo hace. O sea, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en granjas de erizo o granjas de ostras, y entonces me dicen, bueno, pues es que yo, en el caso del erizo, yo tengo a mi hijo en Japón y otro en China, y uno habla chino y el otro habla japonés, y entonces están viendo allá los mercados. Entonces, ¿cómo lo podemos articular y qué se requiere? Entonces, ellos están brincándose ya este paso, y por supuesto buscando la mayor rentabilidad. Eso es lo que necesitamos para el sector, yo creo, para poder fortalecer su ingreso. Es decir, no es pescar más, es pescar mejor y dar productos de mayor calidad para mercados específicos, ¿no? A lo mejor mercados gourmet, donde podamos realmente dar el tiro de precisión y darle la mayor rentabilidad a sus productos. Yo creo que es por ahí, y por supuesto necesitamos un ejército de bioeconomistas, ¿no?, o de gente que sepa hacer negocios, y eso es uno de las razones por las cuales yo le pedí al maestro Eduardo Mendoza Quintero Marlon, que es nuestro director en el área de acuacultura, que viniera a ayudarnos aquí en UNIPAS, porque él ha vivido 40 años de la acuacultura en el sector privado. Entonces, todo lo que tiene que ver con los famosos planes de negocio y la rentabilidad y las corridas financieras para poder volver rentable un producto, lo sabe hacer.
Entonces yo creo que esa es una escuela que tenemos que lograr, que se establezca muy bien en MIPAS y que muchos de nuestros investigadores tengan esta formación. Espero convencerlo de que nos dé cursos y nos enseñe cómo hacer esto bien, por ejemplo, en el caso del sargazo. En el caso del sargazo es súper importante. Relaciones Exteriores nos pidió proyectos. Nosotros pensamos en principio, como yo vengo del área académica, les digo, es un proyecto a fondo perdido, perfecto, lo hacemos, ¿no? No, ellos están pidiendo proyectos como planes de negocio. Y entonces tuvimos que dividir el tema del sargazo en dos. En el tema de volver rentable la colecta del sargazo oceánico, es decir, cómo tengo que hacer yo mi derrotero de forma tal que me gaste la cantidad de diésel mínima y agarre la cantidad máxima de sargazo, de forma tal que lo traiga a la costa o lo acumulemos en una barcaza y luego lo traigamos a la costa para cubrir las 20 toneladas diarias que requiero, ¿no? Para procesar y hacerlo rentable. Esa es una parte. Y la otra parte es cómo lo proceso ya en tierra para poder generar productos que tengan una rentabilidad aceptable. Entonces, estamos trabajando en esos numeritos, de forma tal que cuando tengamos los planes de negocio, se los pongamos en la mesa a los potenciales inversionistas y digan, ok, yo voy a recuperar mi inversión en tanto tiempo y voy a tener tal ganancia. Pero este modelo que te acabo de comentar no es para lo que están queriendo hacer los industriales o los hoteleros en Cancún. Esa es a otra escala, ¿no? Ellos están pidiendo 1.200 toneladas diarias de sargazo. Y para eso necesitamos unas redes especiales, ¿no? No, en este caso, el sistema de las 20 toneladas es para pasar esta tecnología a las comunidades y que se vayan posicionando, digamos, diferentes plantas de procesamiento a lo largo de la costa. Esa fue una de las razones de tornar el sargazo, que lo hicimos en conjunto con Semarnat, con Conavio, con la UNAM, con el Politécnico, todos de alguna manera articular el tema de generar la ficha de la Carta Nacional Pesquera para el sargazo. Entonces, tenemos suficiente producto, es considerado un recurso pesquero, entonces digamos, aprovechar esas 945,000 toneladas anuales que tenemos de recurso para aprovechar, por las comunidades, por los industriales. Hay suficiente sargazo. Para todos. Sí, muchas gracias, doctor. Muy interesante la perspectiva. Nosotros hemos visto también ya a lo largo de tantos años, el campo mexicano de alguna manera tiene más apoyo que nuestro sector pesquero y acuícola, en muchos sentidos, ¿no? Se entiende también por lo grande, la magnitud del sector agropecuario. Ellos tienen un apoyo que es el fertilizante. Nosotros no tenemos ese apoyo. Para nosotros, hablando como pescador, la gasolina es nuestro fertilizante. Y ahí es donde se va, como bien dices, pues yo creo que el 80% de los costos de producción. Efectivamente, antes teníamos, si mal no recuerdo, 3 plantas piloto donde podíamos procesar alimentos. Ahorita nada más queda la de Ensenada, con el doctor Garibay. Cuando tenía el proyecto justamente del Alto Golfo, pusimos unas jaulas ahí para ver si atrapaba, pero nos topamos ahora sí que con el problema de la carnada. Siempre es un problema la carnada. Sí. Y más si se va a operar industrialmente, pues cuánto necesitas. Claro. Entonces el doctor Garibay nos hizo una carnada seca de productos pesqueros que la probamos y nos fue bien. Ya no pudo continuar el proyecto, pero efectivamente hay muchísimas ventanas de oportunidad, doctor. Yo creo que mucho tiene que ver la voluntad de hacerlo. Claro, claro. Y fíjate que hay algo que en la reunión que hablamos ayer, por eso me interesa muchísimo fortalecer mucho más la relación con SADE, con la Secretaría de Agricultura, porque se planteó un panorama muy interesante donde parece ser que Pemex ya aceptó que haya una mezcla de biocombustible con gasolina, de forma tal que si podemos generar eso también a través de sargazo o a través de residuos,
O sea, podemos tener ahí un ahorro interesante porque el costo que va a tener esto tendría que ser menor. Entonces, a lo mejor podemos colaborar. Creo que ese sería un proyecto fundamental. Ayer lo escuché y me pareció que por ahí podemos ir. Digo, a lo mejor no nos lo pueden dar como tal, digamos, el subsidio, pero, digo, lo vamos a seguir solicitando de todos modos, por supuesto, pero el tema es, a lo mejor, poniéndole una combinación, pudiéramos nosotros tener una alternativa. Otro desarrollo tecnológico que creo que debemos de abordar es el tema de convertir muchos de los motores de gasolina en motores eléctricos. Ese tema lo han estado trabajando mucho en Naciones Unidas y al menos para cuestiones, digamos, costeras, cercanas a la costa, etcétera, etcétera, a una velocidad específica, puede ser una alternativa interesante, ¿no? Pero digo, creo que tenemos que buscar las alternativas tecnológicas, pero de los biocombustibles me pareció súper importante considerarlo. En el tema del sargazo tenemos también que ver qué tanto podemos colaborar por ahí, porque lo que están tratando de generar nuestros colegas los hoteleros de Siswilo, se llama la asociación, es biogás, pero el CICI, allá en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, recuerdo que se estaba trabajando con la generación de alcohol a partir de sargazo. Entonces, voy a hablar con ellos para ver cómo podemos encontrar esta interacción y empezar a hacer estas mezclas que nos puedan ayudar a atenuar el costo de los viajes, a lo mejor va a haber necesidad de algún convertidor, alguna tecnología en los motores, ¿no? Ciertamente, pero vamos desarrollando. Creo que es una maravilla tener un instituto como INIPAS, que es absolutamente aplicada a su vocación. Eso es absolutamente maravilloso, ¿no? Y tenemos que dar las respuestas que el sector requiere, ¿no? Entonces, usemos la inteligencia para eso, ¿no? Toda la inteligencia que tenemos aquí. La fuerza de la institución. Exacto. Gracias, doctor. Tengo dos temas más. Estos ya son un poco más rápidos, pero no por ello menos interesantes. Sabemos también que mucho de la producción pesquera de nuestro país pues genera, ya lo hemos dicho, más del 90% en la costa. Y también sabemos, nada más que comprobado, que la costa pues es de los lugares más contaminados que tenemos. Entonces ahí quién sabe qué nos estamos comiendo cada que nos comemos un producto marino. Exacto. ¿Qué podemos hacer desde nuestra perspectiva de investigación pesquera y acuícola para empujar este tema del saneamiento de nuestras costas, de toda la infraestructura hotelera que está allí en la playa, que avienta todos sus desechos así como van? Claro. Muy bien, esa es una pregunta muy importante también. Tenemos la posibilidad de trabajar con el gobierno y con Banobras. Yo recuerdo cuando estuve como director en otra institución, en Sinvestar, visitamos alguna vez a los colegas de Banobras y ellos son los que están encargados de la generación de las plantas de tratamiento de agua. Y como vengo de la península de Yucatán, pues allá no hay otra forma más que fosas sépticas y eso percola al freático y eso va a dar a la costa. Entonces, tienes toda la razón. Y bueno, estamos hablando de metales, de pesticidas, de hormonas, de bacterias y muchísimas otras. Entonces, por un lado, las plantas de tratamiento son fundamentales para poder hablar con ellos, tener estratégicamente colocadas las plantas, en especial en las zonas donde, por ejemplo, si vamos a producir ostiones, pues claramente requerimos tener estas plantas. Por otro lado, el monitoreo ambiental, un programa de monitoreo a nivel nacional, lo hemos hablado ya por décadas, prácticamente es fundamental para ver cuáles son, digamos, los niveles de ciertos compuestos químicos en nuestras costas. Creo que eso es súper importante trabajarlo con el sector pesquero, porque va a ser el primer interesado en cumplir con esa certificación también, o el sector acuícola. O sea, no voy a poner mis jaulas en un lugar donde va a acumular metales, ¿no? O los ostiones, lo platicaba yo ayer con un colega, el tema es un colega químico. Es que yo no puedo, desde mi
da cargo de conciencia dar un permiso, pero digo, a lo mejor no tiene las bacterias, pero ¿qué tal los metales o los pesticidas, ¿no? Entonces necesitamos programas de monitoreo. A lo largo de la costa hemos pensado en cómo abordar esto como país. Ya RENIPA tenía una red de investigación, información en pesca y acuacultura, y ya tenía una división del país en 5 zonas, que están muy bien pensadas y que pensamos que pueden ser muy útiles para poder tener laboratorios de referencia que tengan la capacidad de procesar las muestras que vengan de los diferentes lugares, para un poco como se hace en salud animal, o sea, los laboratorios de patología animal, por ejemplo en Yucatán me acuerdo que reciben todas las muestras de los ganaderos y las están procesando. Un poco de esa misma manera tener la infraestructura y estarla, vamos, es un tema de control de la calidad ambiental, digamos, que requerimos, y que le va a beneficiar al sector pesquero para estas certificaciones que estábamos hablando. Entonces, yo creo que por ahí lo debemos de abordar y lo debemos de platicar con el gobierno, pero también hay que utilizar la infraestructura que ya existe en los centros de investigación en el país. O sea, tenemos mucha infraestructura instalada que en lugar de estarse mueciendo, la deberíamos de poner en un programa de monitoreo a nivel nacional, dividiendo, digamos, en estas 5 regiones. Me parece que sería un buen comienzo. Qué bueno, Doc. Pues ya por terminar, aunque pues es muy interesante, aquí nos podemos pasar yo creo que toda la mañana y toda la tarde, pero doctor, dada la situación actual de país, de austeridad, de situaciones de presupuesto restringido en muchos ramos y aspectos de la administración pública federal, tenemos conocimiento de que Conapesca está ahora sí que cerrando oficinas, está ahorrando en renta de locales y de luz y de agua y de todo, y sabemos que han pedido apoyo al INIPAS, al instituto. Y aquí surge otra situación que ya habíamos afrontado anteriormente. Nosotros como instituto tenemos un esquema, digamos, internacional de investigación. No somos un instituto conformado, con especialistas, damos productos muy técnicos, muy especializados, como todos los institutos que hay en el mundo. Sí. Y pues esta, digamos, autonomía tiene su razón de ser en ese sentido. Tenemos que ser neutros, objetivos, sin importar el partido político, las políticas que estén, ¿sí? Nuestra opinión siempre debe estar sujeta a los términos técnicos y que arroja los números y datos que vamos a colectar al campo. Entonces está nuevamente esta pues idea, que podría decirle así a hoy, una idea de volver a fusionar Conapesca con el INIPAS, supuestamente para ahorrar gastos y economías. ¿Cuál sería tu sentido en esta parte, si lo consideras conveniente, o cómo ves el futuro inmediato en este sentido? Ok, la realidad es que creo que sería, es imposible pensar que estén las dos entidades, digamos, las dos instituciones en una sola, porque efectivamente se requiere tener una opinión, digamos, científica, fría, razonada, independiente de los temas políticos o de los intereses. O sea, ¿hay o no hay recursos? ¿Cuánto hay? Si hay, ¿para cuánto alcanza? O sea, yo creo, ¿se pueden utilizar o no estos organismos? ¿Qué población tenemos? Entonces, a lo que voy es tiene todo el sentido tener a Conapesca donde está, en sus temas de política pesquera y todos los temas de trazabilidad, vigilancia, etcétera, y tener a una entidad independiente
físicamente y, digamos, técnicamente, para que pueda tomar las decisiones, para que pueda dar la información correcta, ¿no? Sin sesgos. Yo creo que es fundamental mantenerlas separadas. Ahora, el tema de cerrar las instalaciones, creo que plantea un esquema importante, interesante, es decir, cierras instalaciones, pero entonces integrarse la gente a nuestras instalaciones en los diferentes CRIAPs. Sé que ya ha habido experiencias en ese sentido. He ido a los diferentes CRIAPs y de repente me encuentro en la oficina de Conapesca, ¿no? Manzanillo está al lado desde hace 20 años, sí, en nuestros terrenos, digamos, del MIPAS. Exactamente, en Pátzcuaro también llegué y vi una oficina, ¿no? Entonces, el tema es, creo que sí necesitamos desarrollar un esquema de colaboración, por un lado, y además un esquema de manejo de los datos como muy cuidadoso. Eso lo vamos a hablar con nuestros colegas de Conapesca, porque nosotros debemos de seguir siendo una entidad independiente. Sé que hay temas presupuestales y demás, ¿no? Y bueno, entiendo también la posibilidad de ser solidarios con las necesidades de Conapesca, pero sí necesitamos generar un esquema que pasa un poco como en los laboratorios de investigación de productos pesqueros, por ejemplo. Nosotros durante un muy buen tiempo trabajamos para haciendo la evaluación sanitaria, éramos terceros especialistas para la Secretaría de Pesca, en el tema de sanidad acuícola, en lo que correspondía a la detección de enfermedades del camarón. Entonces, llegaba, nos llegaban las hieleras flejadas con cuestiones de Profepa o de Senacica, etcétera. Nos traían la muestra, custodiadas, nos decían, aquí está tu 1,5 kilos para que hagas tus análisis, y además tienes que guardarme estos, lo que resta 5 años. Entonces necesitamos tener unos congeladores, porque eran enormes las cantidades de muestras que nos pedían. Entonces, bueno, el tema es, llevábamos a cabo la prueba, y entonces teníamos un proceso en el cual teníamos un técnico que recibía la muestra y que era el que interactuaba ya sea con la autoridad, o cuando se acercaba digamos, el inversionista o el que estaba pagando el importador, se acercaba a la ventanilla. Era la persona que lo atendía. No tenía absolutamente nada que ver, dentro del mismo laboratorio, con el técnico, el que llevaba a cabo el análisis. O sea, y había procedimientos que impedían que hubiera una interacción de lo del importador con el técnico, porque se podía prestar a alguna cuestión, ¿no? Sí. Entonces, y este esquema nos funcionó por años, hasta que se estableció la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable, y esas responsabilidades pasaron a unas entidades que se conocen ahora como los comités estatales de sanidad acuícola. Pero mientras duró, nosotros siempre tuvimos un esquema que pudimos de alguna manera mostrarle a la autoridad que funcionaba, y hubo varios que salieron positivos. Entonces, en el momento en el que sale positivo, nosotros, nuestra primera acción es avisar a la autoridad para que de alguna manera tome las acciones que correspondan, ¿no? Ya sea quemar el lote, devolverlo, etcétera, ¿no? Pero sí, es todo un tema. ¿A qué voy con eso? A que yo creo que vamos a tener que establecer un esquema de este tipo, si se dan estas necesidades. Sí. Bien, doctor, por último, ahorita que mencionaste la ley federal, la ley general de pesca y acuacultura, ¿hay alguna propuesta de cambio, de actualización, de vigencia de la ley? Hay una serie de propuestas que estamos estudiando y que vienen en buena medida de una iniciativa de la Cámara de Diputados, de la diputada Azucena Arreola y su grupo.
y las estamos estudiando, pero a la par hay también un borrador del reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable que ya revisamos, 398 páginas que ahorita está en revisión y que tendría que ser puesto a consideración sí, pública para opiniones, modificaciones, etcétera. Creo que estamos en ese proceso en este momento. Y sí, eso es lo que podría comentar ahorita, ¿no? Sí hay una serie de propuestas, en especial desde Cámara de Diputados, además esta revisión que en su momento con la pesca nos hizo llegar un documento, lo revisamos, se lo regresamos y ahorita pues correspondería ponerlo, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor, tu tiempo, tus pensamientos, a nuestra gente que está por todo el país también, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden darle su like porque eso nos permite continuar, avanzar y seguir escuchando los pensamientos de los que llevan la pesca y acuacultura en el país. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo y esperamos vernos para la próxima. Un gusto, a la orden, gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima.